la clase del día de hoy. Recuerden, los peligros de la ignorancia, clase 2. ¿Ya? Miren, la semana pasada vimos que es importante tener el conocimiento de la palabra de Dios. Hay peligros a los que nosotros nos vemos expuestos por falta de conocimiento. Veíamos la semana pasada cuando en Oseas dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, o pereció por falta de conocimiento. Y muchas veces el pueblo de Dios no solamente perece, sino que sufre por esta falta de conocimiento, por no conocer realmente la palabra de Dios. No solamente no conocer la palabra de Dios, sino desconocer o ignorar el pacto en el que viven. Ya debemos comprender cuál es nuestra realidad, cuál es el tiempo en el que vivimos, cuál es el pacto en el que vivimos y cuáles son las cosas que tenemos por medio de Jesucristo, de su obra consumada y de este nuevo pacto. Miren, Dios no cambia. Dios no ha cambiado jamás y la palabra tampoco ha cambiado, pero los pactos sí han cambiado. Y eso es lo que tenemos que tener presente siempre en nuestra vida. Vamos a ver hoy día algunos de los peligros a los que nos exponemos por la ignorancia, por la falta de conocimiento. Recuerden que vimos también que existen dos tipos de ignorancia. Una es cuando no tenemos el conocimiento de algo y la otra es que cuando se nos ha enseñado, hacemos desconocimiento de lo que se nos ha enseñado, como que queremos no recibir, hacernos como que no se nos enseñó cuando sí se nos enseñó. Rechazamos el conocimiento y eso también es ignorancia. Ya miren, vamos a partir por la escritura. Vamos a Romanos capítulo 1 versículo 16. Acompáñame por favor al libro de Romanos capítulo 1 versículo 16. Romanos capítulo 1 versículo 16 dice lo siguiente. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Romanos 1, 16 es lo que acabamos de leer. Cuando ignoramos todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, lo primero que ocurre es que nos perdemos de disfrutar la salvación. Pero la completa salvación. Recordemos que la salvación no es solamente ser libre de tus pecados y ir al cielo o tener vida eterna. Eso no es solamente salvación. Salvación incluye muchas cosas, entre las cuales está la sanidad, la libertad, la prosperidad, la longevidad, la longanimidad, la restauración, la restitución, el perdón de pecados. Todas esas cosas incluye la salvación. Eso es salvación. Entonces, cuando nosotros no conocemos o ignoramos la palabra de Dios, el primer peligro al que somos expuestos es a no disfrutar de la completa salvación. Y solo disfrutamos de algo de lo que Dios tiene para nosotros. Algo. Conocemos algo de lo que Dios ha hecho por nosotros. Comprendemos algo o recibimos algo del amor de Dios. Y eso es porque a veces simplemente no conocemos la palabra del Señor. Miren, la gente que escucha acerca del amor de Dios y de cuánto son amados, de cuánto Dios los ha amado y del perdón de pecados que ya ha sido pagado por medio de Cristo Jesús, las personas que escuchan pueden creer. Pero si no hay gente que escuche, o sea, si no escuchan la palabra del Señor, ¿cómo van a creer? ¿Cómo van a vivir una vida si no oyen la palabra? Hemos leído Romanos 10, 17 en constantes ocasiones, cuando dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Cristo. Es necesario que las personas escuchen el mensaje de Cristo. ¿Por qué hacemos hincapié o por qué decimos el mensaje de Cristo y no el mensaje y no la palabra de Dios? Porque toda la Biblia es la palabra de Dios. Pero la obra consumada de Jesús
está luego de la muerte de Cristo. No nos quedamos simplemente en el hecho de que Jesús nació y vivió como nosotros e hizo milagros. No nos quedamos tampoco en el hecho de que murió. No nos quedamos tampoco en el hecho de que resucitó, sino que seguimos avanzando a la resurrección, a la ascensión, a la llenura del Espíritu Santo, a los milagros del Evangelio. Entonces, no nos podemos quedar estancados en una sola cosa, sino que tenemos que seguir experimentando y conociendo la palabra de Cristo, del Cristo resucitado, de ese que murió en la cruz, del Cordero que tomó nuestro lugar en la cruz. Amén. Por eso hacemos hincapié en escuchar la palabra de Cristo. Porque si yo escucho de Números y escucho de Levíticos sobre la historia del pueblo de Israel, a veces no va a venir fe a mí, porque no lo voy a comprender y van a decir, y tú mismo puedes decir, wow, pero, o sea, con un Dios como este, o sea, el pueblo está siendo castigado. O estaba viviendo consecuencias de malas decisiones por haber fallado al pacto que habían tenido con Dios. Entonces, si tú partes por ahí, claramente tú vas a decir, wow, no, yo me alejo de esto no me gusta. Pero cuando tú escuchas el mensaje de salvación y la palabra de Cristo, viene fe a tu vida. Entonces, acá en este versículo que acabamos de leer en Romanos 1:16, dice que aunque la salvación está disponible para todos los hombres, dice que la salvación la disfrutan los que creen. No todos disfrutan de la salvación, solo los que creen. Pero esta salvación está disponible para todos los hombres. Es mi responsabilidad creer en lo que Jesús hizo, no la de Dios. Es mi responsabilidad el creer o no en la obra consumada de Jesucristo. Dios ya hizo todo lo que podía hacer. Jesús ya hizo todo lo que podía hacer. Nuestro trabajo ahora, o lo que nos toca hacer a nosotros, simplemente es creer. Amén. Vamos a ir a Romanos capítulo 10, versículo 8 y 10. Romanos capítulo 10. Versículos 8 al 10. Dice lo siguiente. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Todos necesitan un Salvador. Todo el mundo necesita un Salvador. Tú y yo necesitábamos un Salvador y vino Cristo a nuestra vida. Amén. Entonces necesitamos que las personas escuchen el mensaje de salvación de Jesús, del perdón de pecados, del amor incondicional, de la fidelidad de Dios. Ese es el mensaje que las personas necesitan oír hoy más que nunca. El segundo peligro al que nos vemos expuestos por falta de conocimiento, por la ignorancia, es estancarnos en lo viejo y no disfrutar de lo nuevo. Vamos a ir a Mateo capítulo 9, versículo 16. Acompáñeme por favor a Mateo capítulo 9. Versículos 16 y 17. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remienda tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echen el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Entonces vemos que Jesús está hablando y está diciendo que no es bueno usar una tela nueva para remendar un vestido viejo. Mejor nos hacemos un vestido nuevo con la tela nueva, en vez de remendar un vestido viejo con una tela nueva. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando ignoro que por medio de Cristo todo cambió, ignoro también que hubo un cambio de pacto.
Si yo estoy ignorando la obra consumada de Jesús, estoy ignorando de que las cosas cambiaron. Dios no ha cambiado, la palabra no ha cambiado, pero los pactos sí han cambiado. ¿Esto qué quiere decir? Ha cambiado la forma de Dios, la forma en que Dios se relaciona con el hombre. Eso es lo que ha cambiado. Eso ha provocado. Este nuevo pacto es una forma diferente en la que Dios se relaciona con el hombre. Entonces, si yo ignoro esto, me voy a quedar estancada en lo viejo y no voy a poder disfrutar la nueva forma en que Dios se relaciona con el hombre. Y no voy a poder disfrutar ni vivir una experiencia maravillosa de tener una relación personal y íntima con Dios. ¿Ya? Entonces es necesario que conozcamos la palabra del Señor y sepamos en qué tiempo estamos viviendo. Amén. Conozcamos la gracia, profundicemos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El tercer peligro al que somos expuestos es ser engañados, manipulados, controlados y estafados. Sí, manipulados, engañados, controlados y estafados. La mentira tiene poder solo cuando la verdad no es conocida. Cuando se conoce la verdad, la mentira pierde todo su poder. Lo repito. La mentira tiene poder solo cuando la verdad no es conocida. Cuando conoces la verdad, la mentira pierde todo su poder. Muchas veces nos han engañado diciéndonos cosas como que necesitas hacer algo para ser sano, o necesitas hacer algo para ser bendecido, o necesitas hacer algo para ser amado, cuando la palabra no indica eso. Isaías 53, 4 y 5 dice que por su llaga fuimos sanos. No dice ahí que nosotros debemos hacer algo para ser sanos, sino que dice que por medio de Jesucristo y por su obra consumada, nosotros somos sanos. En Efesios capítulo 1, tanto en el versículo 3 como en el versículo 6, habla de que somos benditos con toda bendición en los lugares celestiales. Entonces, no necesitas hacer algo porque ya eres bendito. Dios te ha bendecido por su inmenso poder. Eres amado con amor incondicional, con amor eterno. En Efesios 1:6 dice que somos amados. Entonces, no necesitamos hacer algo para ser amados. Somos amados simplemente porque a Dios le plació hacerlo. Por eso somos amados. Amén. Porque Él es amor. Él es amor. Amén. Entonces, cualquiera que te enseñe que tú debes hacer algo para hacer algo, no está enseñando el Evangelio de Cristo. Está enseñando otras cosas. Religión es lo que está enseñando. ¿Ya? Entonces, la manera de no ser engañados, no ser controlados, no ser manipulados y no ser estafados es conociendo la palabra de Dios, erradicando la ignorancia. ¿Cómo? A través del conocimiento. Vamos a ver el siguiente peligro al cual nosotros somos expuestos por la falta de conocimiento. Y esto es no disfrutar de la libertad que tenemos en Cristo. Acompáñeme por favor a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Vamos a leer el versículo 1 y el versículo 1 dice lo siguiente. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Entonces, ¿podemos volver a estar sujetos al yugo de la esclavitud? Claro que sí. Cuando yo ignoro la obra consumada de Jesús, cuando yo desconozco lo que Jesús hizo o a lo que yo tengo derecho por medio de Jesucristo, cuando yo ignoro eso, yo vuelvo a estar sujeta a un yugo de esclavitud. Amén. Entonces, yo debo conocer, tengo que conocer. Si yo quiero disfrutar todo lo que todo lo que Jesús ganó para mí, yo tengo que conocer la palabra y tengo que conocer el nuevo pacto, conocer la obra consumada de Jesús, conocer el Evangelio para saber a qué es lo que yo tengo derecho y cuán libre soy por medio de aquel que me amó, cuán libre soy por la obra consumada de Jesucristo.
Amén. Vamos a ir también a Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Vamos a leer del versículo 32 y el versículo 36. Juan capítulo 8, vamos a leer el versículo 32 y el versículo 36. El versículo 32 dice lo siguiente: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El versículo 36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y el Hijo nos ha libertado por medio de Jesucristo y su obra consumada. Nosotros somos libres, libres del temor, libres del pecado, libres de la enfermedad, libres del pasado, del rechazo. Somos libres, ¿ya? Entonces, el Hijo nos ha libertado, por lo tanto, somos libres verdaderamente. Amén. Así que te animo a que puedas conocer la palabra del Señor y disfrutar de la libertad que Él ha ganado para ti. Amén. Otro de los peligros a los que somos expuestos por la ignorancia es no disfrutar nuestra vida cristiana ni la comunión que tenemos en Cristo. Ciertamente nosotros no tenemos dos vidas, no tenemos doble vida, no tenemos una vida cristiana y una vida no cristiana. Tenemos una vida, ¿ya? Pero como cristianos a veces no disfrutamos esa vida ni la comunión que tenemos con Dios, ¿ya? A causa de no conocer correctamente la palabra de Dios. Vamos a ir a dos escrituras. Primero quiero que me acompañe a Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 17. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 17. Dice lo siguiente: pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces, ¿cómo no vamos a disfrutar de la comunión con Dios si somos uno con Él? Somos uno con Dios. Por lo tanto, aquel que te diga que a lo mejor te falta mucho para formar parte de Dios o lo que sea, no es así. Porque dice acá, quien se une a Cristo, uno es con Él. Mira, lo vamos a leer de nuevo. Dice el versículo 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Amén. Así que un espíritu somos con Dios. Vamos a leer Hebreos capítulo 4, versículo 16. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Dice lo siguiente: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, podemos ir ante Dios y disfrutar de la maravillosa misericordia de Dios en nuestras vidas, con nuestras vidas, para con nuestras vidas. La misericordia de Dios ya vino, la misericordia vino en carne y se llama Jesús. Entonces, disfrutemos de esa misericordia, disfrutemos de Jesucristo y de su obra consumada. Glorifiquemos al Señor por lo que Él ha hecho por intermedio de Jesús para nosotros. Amén. ¿Y sabe qué? Nunca huyas de Dios. Nunca huyes de Dios. A pesar de cómo tú creas ser, de cómo tú seas, de lo que tú hayas hecho, si has pecado, si has fallado, si no te has congregado nunca, nunca jamás huyas de Dios. Porque Él espera por ti todos los días. Él siempre espera por ti. Él siempre está ahí, atento para escucharte, para ayudarte, para edificarte. Él siempre está dispuesto para estar contigo. Nunca, nunca jamás huyas de Él. Y vamos a ver los últimos dos peligros a los que somos expuestos por la ignorancia. Y el primero, o sea, el siguiente es la inseguridad. Miren, la clase del lunes hablábamos sobre la seguridad de la salvación. Hay muchas personas que no están seguras de su salvación, seguros de su salvación. Pero también dimos algunas citas bíblicas, testigos bíblicos
de que debemos estar seguros de nuestra salvación, porque no depende de nosotros, sino que dependió totalmente de la obra de Jesús en la cruz. Amén. Soy bendito por lo que Cristo hizo, no por lo que yo haga, o por lo que yo diga, o por lo que yo tenga. Soy bendito, soy amado, soy santo, soy justo, soy sano, soy aceptada, soy redimida por lo que Cristo hizo en la cruz. Amén. No por lo que yo haga, sino por lo que Cristo hizo. Por lo tanto, esa debe ser mi seguridad, de que Cristo hizo algo maravilloso en la cruz. Y ahí debe estar nuestra completa seguridad. Gloria a Dios. Y una también de los peligros de la ignorancia es la ineficacia al momento de usar nuestra fe. Hemos visto que nosotros no tenemos problemas de fe, ¿ya? Porque tenemos la misma fe que tenía Pedro, la misma fe que tenía Pablo. Pedro dice que nosotros tenemos una fe igualmente preciosa que fue la que se les dio a ellos. O sea, la misma fe de Pedro. Pedro sanaba a la gente con su sombra. Entonces tenemos la misma fe, tenemos el mismo poder de ellos. Pero la incredulidad muchas veces viene a nosotros por medio de nuestros sentidos, por medio de lo que escuchamos, de lo que vemos, o de lo que dicen nuestros sentidos, de lo que siente nuestro cuerpo. Y al venir a incredulidad la dejamos posar en nuestro corazón y es cuando nuestra fe se hace infructuosa. Ya, miren, si la fe se recibe, la fe recibe lo que la gracia ha dado. Pero si yo desconozco lo que me ha sido dado, ¿cómo voy a caminar en ello? De nuevo, la fe recibe lo que la gracia nos ha dado. Pero si yo desconozco lo que me ha sido dado, ¿cómo puedo caminar en ello? Si yo desconozco cuán grande es el amor de Dios que ha tenido conmigo, ¿cómo voy a poder caminar en amor? Si yo desconozco que he sido sana por las llagas de Jesús, ¿cómo voy a caminar en sanidad? ¿Cómo voy a vivir una vida plena si desconozco la palabra de Dios? Por eso yo te animo a que siempre, siempre, siempre estés escudriñando la Escritura, edificándote, conociendo la palabra del Señor. Vamos a ir, por favor, acompáñeme a Filemón. Vamos a ir a Filemón, versículo 6. Filemón está antes de Hebreos, ya por si le cuesta encontrarla. Filemón, versículo 6, dice lo siguiente. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Gloria a Dios, que todo el bien está en ti por medio de Jesucristo, por medio de aquel que te amó de manera incondicional y dio su vida en la cruz sin abrir la boca. Amén. Así que dejemos de ser ignorantes. Edifiquémonos en la palabra del Señor constantemente para que no nos veamos expuestos a estos peligros. Y cuando tú veas que a lo mejor hay algún peligro en el que te está molestando, ve inmediatamente a la palabra del Señor y te vas a dar cuenta que Dios tiene solución para cada una de las cosas que nos puedan suceder en nuestra vida. Te animo a que te instruyas en la palabra, te animo a que te edifiques en la palabra del Señor, porque es importante, porque es bueno, porque es agradable, porque así conoces tu lugar, conoces tu identidad y conoces todo lo que Cristo tiene para ti. Te doy gracias por estar conectado con nosotros el día de hoy.